un señor con una sabiduría, una sapiencia, un conocimiento tecnológico con aquello de la inteligencia artificial, y algo de eso vamos a hablar ahora. Permítame presentarles, si ya está con nosotros, el queridísimo, por lo menos de mi parte y de todo el equipo, y ustedes también ya lo conocen y lo van a escuchar, al señor Cristian Meniu. Bienvenido a Tiempo Pipe, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto verte y un gusto estar nuevamente con ustedes. Pues claro que sí. Mirá, yo sé, Cristian, que vos tenés un currículum y todo un montón de títulos y podríamos ponerte en un sinfín de categorías, pero me gustaría que vos destaques cuál de ellas es la que en este momento querés que te representemos, que te digamos justamente cuál es tu título en este momento. Bueno, actualmente estoy como CEO de Space Key Foundation y como cofundador del centro Human Version Academy. No es poca cosa, no es poca cosa. ¿Y qué nos querés contar, qué nos podés decir al respecto de tu actividad en, en esta actividad que estás desarrollando ahora? ¿Qué proyecciones hay? Bueno, sería importante mencionar lo que va a pasar aquí en el 2024. Estamos ya en el 2024 con respecto Ya a lo está. que vengo diciendo desde hace 5 años, que es el advenimiento de la era sintética. Y cuando hablamos de era sintética estamos hablando de que se termine un modelo económico, político y social. En nuestro país puntualmente estamos viendo un cambio, pero este cambio es a nivel mundial, no es solamente en el caso de Argentina, donde vemos que el concepto de Estado-Nación cada vez tiene menos peso, que las corporaciones toman más peso y sobre todo un poder de la tecnología que se está haciendo cada vez más invasivo y que el próximo paso de Claro. la tecnología va a ser la interacción con los humanos, para intimar con los humanos. Hoy la cuestión tecnológica que hemos visto en los últimos 2 años puntualmente ha sido la de generar contenido a través de lo que se denominaría digamos, la inteligencia artificial generativa, pero el siguiente paso que vamos a ver va a ser el de la inteligencia artificial interactiva, que es lo que venía diciendo. Y ahí empezamos a jugar con varias cosas. La primera, ¿por qué la era sintética? Porque durante 200 años hemos tenido una economía física de intercambio de bienes y servicios, el advenimiento justamente o la aparición en efecto de lo que fue la revolución industrial, la primera, y hemos tenido Sí. actualmente, estamos transitando la quinta, pero hemos tenido cuatro, y en esta quinta que estamos viendo se podría decir que es la última. Ya después de la quinta, una sexta se pondría en el metaverso, si es que existiera una sexta revolución industrial, o en cuyo caso en el espacio, pero en la Tierra no va a haber otra revolución industrial, eso es casi seguro. Y después de la revolución, digamos, industrial, vimos que en los últimos 20 años se fusionó lo de las revoluciones industriales con la aparición de la era digital, donde empezamos a ver toda esa cuestión Claro. que vemos hoy, donde lo digital está en todos lados y somos parte de lo digital, y la economía se ha fusionado con lo físico y lo digital, entonces vemos una fusión físico y digital, por eso hablamos de una realidad physical, y la próxima, digamos, barrera que vamos a atravesar va a ser la era sintética, que significa que vamos a tener una réplica de absolutamente todo. Y dentro de esa Tal cual, réplica lo de habías tener comentado absolutamente eso. todo, exacto, dentro de tener una El réplica de otro lo absolutamente todo, hablamos. exacto, vamos a generar una realidad paralela a esta, con la posibilidad de que no sepamos distinguir en qué realidad estamos, si estamos en una realidad creada por la inteligencia artificial y estemos inmersos en esa realidad y no nos demos cuenta, o que estemos en esta realidad pero no sepamos bien en qué realidad estemos. Se me ocurre, por lo que estás diciendo, para ser un poquito más ejemplificadores para aquellos que, en mi caso, yo soy medio durano para entender, porque esto implica un conocimiento tecnológico y un pensamiento, como lo hemos hablado, Cristian, en más de una oportunidad, muy, muy abierto y muy tecnológico, pero también entra en la etapa un poco de la filosofía y el pensamiento, el sentimiento de vida. Pero para que se entienda un poco el concepto que vos estás diciendo, me transporté, me fui escuchándote a interpretar como si fuera la Matrix, un poquito lo que vimos Sí, en esa película Matrix, esa fusión de vida real con vida virtual, que no sabemos dónde es que está la realidad palpable y la Matrix, la otra vida paralela que nos va guiando. ¿Es un poquito eso? sí, y por eso se está hablando fuertemente en algunos países como en Estados Unidos o justamente en la Unión Europea,
de los riesgos que devienen por esta cuestión de que la inteligencia artificial pueda poner en jaque al vocabulario, que es nuestro ADN, por así decirlo, a nivel sociedad o a nivel cultural. Si se hackea nuestro lenguaje, se crea un lenguaje totalmente diferente y se va a crear una cultura diferente. Y es así, y por lo tanto, desde los últimos 5 años vengo diciendo que vamos hacia una era sintética, donde vamos a no saber distinguir en algún punto en dónde estamos realmente parados, si estamos en una realidad totalmente sintética sin darnos cuenta o estamos en esta realidad. Qué tema, ¿no? Qué tema. Y qué, vos fíjate, se me ocurre pensar, vos sos un hombre muy técnico, muy, bueno, con una preparación tecnológica, con un pensamiento muy diferente al que puede tener el común de la gente, porque es tu especialidad justamente, y te lleva a vivir y pensar la vida de otra manera. Pero vos fíjate qué importante va a ser esto que vos decís para que se pueda fusionar. Me parece que va a haber, aparte, una revolución educacional, una revolución educativa. Tiene que haber, no creo que sea tan abrupto, va a tener que haber un paso ascendente o descendente donde haya un encuentro, o sea, una evolución mental, filosófica y un nivel, me parece a mí, tecnológico que va a estar en un nivel mucho más alto, que va a tratar de, pues, el pensamiento y la educación que nos lleve a emparejarnos, pero va a haber un nivel tecnológico que nos va a superar. Sí, No sé bueno, si lo ves así. una de, exacto, una de las cosas que se está viendo y con mayor fuerza es esta cuestión de que los seres humanos están sintiéndose, o por lo menos un grupo de seres humanos, porque no todos estamos pensando en lo mismo, ¿no? Entonces hay un grupo de personas que sienten que la inteligencia artificial los va a terminar reemplazando. Y eso no es real. Lo que sí podemos decir es que lo que estamos viviendo es una extensión de la inteligencia humana y estamos viviendo un cambio de absolutamente todo. Esto no es un cambio industrial, no es un cambio de trabajo, es un cambio, como bien lo acabas de decir, es de mentalidad. Y hacer ese cambio de mentalidad es sustancialmente necesario si queremos no depender de absolutamente de nadie y no estar inmersos a lo que la opinión pública nos diga de lo que tenemos que hacer. Y para eso hay que hacer un cambio muy importante desde lo interior. Por eso, a comparación de otras revoluciones industriales donde se hablaba de qué rol iba a ocupar el ser humano, en este momento el rol que va a ocupar el ser humano va a ser un rol más espiritual que físico, porque en un mundo donde vamos a tener que cuestionarnos lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando, lo que estamos Tal cual. interpretando, hay que trabajar mucho la voz interior, hay que trabajar mucho un sentido que no le estamos prestando tanta atención, que es el de la interocepción, que es cómo el cerebro se comunica con los demás órganos y principalmente con el corazón, que es el órgano que para muchos, como la cultura musulmana, consideran que es el primer cerebro, que de hecho tiene 40.000 neuronas y esas 40.000 neuronas son diferentes a las que tenemos en el cerebro porque son sensitivas, pueden presentir cosas. Y se dice que se le manda más información a través del cuerpo al cerebro que el cerebro al cuerpo. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque en un mundo donde se va a bifurcar todo, lo físico, lo digital y lo biológico, necesitamos Sí, entender a la realidad desde otra perspectiva y entender que el conocimiento inclusive que nos enseñaron nuestros padres y nuestros abuelos y nuestros ancestros va a cambiar radicalmente, porque el conocimiento hoy no es importante. Hoy lo que es más importante es la imaginación, es algo que venía diciendo Einstein. ¿Y por qué hablamos de que el conocimiento cada vez es menos importante? Porque se duplica cada vez más rápido, en primer lugar, y en segundo lugar, no claro. está hoy en posición alguien que puede tener una buena memoria para decir que está preparado para el futuro, porque el futuro se va a reinventar cada vez más rápido. Entonces ahí es donde necesitamos de reinventar las estructuras mentales, hacer una desprogramación de nuestras creencias y empezar a entender una realidad y una vida totalmente diferente. Y para eso tenemos que hacer un trabajo interior muy importante. Por eso, de todas las revoluciones industriales que hemos vivido en estos últimos 200 años, esto que estamos viviendo ahora con la inteligencia artificial, el cambio climático, el cambio estructural en la economía mundial, es algo más que nada interno, una revolución humana, no, o una transformación humana.
pero no tiene que ver puntualmente con lo económico como muchos lo quieren hacer entender. Perdóname, Cristian. Vos sabés que ya lo tenemos en línea a Raúl. Yo voy a salir un poco de imagen para quitarle peso a la transmisión, porque dependemos de internet. Así que te voy a dejar al remate de la nota con Raúl, que ya lo tenemos. Así que buen día, Raúl, bienvenido. Yo me retiro un cachito de imagen y sigan charlando con el gran amigo, el hombre que nos abre la cabeza y el pensamiento y el corazón también, el gran Cristian Meniú, que siempre es un placer escucharte. ¿Eh? Me dejan preocupando, pero realmente es un gusto escucharte. Señor Luis, ahí en Estudio Central, sáqueme del aire, deje a todos grandes. Hola Cris, ¿cómo te va, querido? Mirá qué congruencia, ¿no? Entre las cosas que vos anunciás y el problema que tengo yo de una simple pavada de conexión. Pero bueno, todo llegará. Eh, Tenemos ya muy poco tiempo, lo que me encanta de todo esto, aparte de que es tan importante, no llega tanto lo que vos predecís, porque creo que es eso, una predicción de cosas que van a pasar a corto plazo. Pero me encanta poder verte la cara, hace rato que nos veíamos, sabes que te admiro y te quiero mucho. Bueno, un cierre. Muchísimas gracias. ¿Qué nos espera? Y siempre es lindo. Siempre es lindo volver a verte. Sí. Y para mí siempre es volver a mi casa. Es uno de los primeros lugares en Argentina, principalmente, que me abrió las puertas hace muchos años. Así que agradecido siempre voy a estar. Bueno, y nosotros porque tenemos en muchos casos la primicia de esto que siempre te hemos dicho, ¿te acordás? Tantas veces lo hablamos después del programa, que un poco aterra lo que viene. Tenemos que prepararnos de muchas maneras, ¿no? Pero un poco asusta decir a dónde vamos a parar los seres humanos cuando las máquinas se hagan cargo. Pero bueno, para un cierre, ¿qué pronóstico a corto plazo tenés? ¿Cuánto empieza todo esto a notarse ampliamente a nivel mundial? Bueno, de la época que ya podríamos decir que son más de 10 años, que venimos hablando en algunos programas de estos temas, en estos últimos 2 años se ha exponenciado mucho más todo lo que venía hablando en los últimos 10 años. Por ende, no podemos hablar de tiempos, porque hoy cada vez más rápido se duplica el conocimiento y cada vez más rápido se generan innovaciones. Y el problema no está tanto en cómo va a terminar todo este, digamos, concepto tecnológico en la sociedad, ¿no? Y cuando hablamos de concepto tecnológico hablamos de un conjunto de tecnologías que van a cambiar la forma en que interactuamos, que producimos y sobre todo que somos seres humanos, ¿no? Porque va a cambiar el concepto de ser humano. De hecho, del momento de que ya se utiliza un celular para movilizarse, dejamos de ser humanos porque dependemos hoy del celular para muchas funciones del cerebro. Razón por la cual, dentro de ese cambio exponencial que vamos a vivir, no en 10, 15 años, estamos hablando de aquí a los próximos 3 a 4 años, decir precisiones es muy inexacto. Lo que sí puedo decir es como interpretaciones de lo que puedo interpretar en base a lo que vengo investigando y estudiando, que me preocupan por el grado de atención que la gran masa de la población a nivel mundial, principalmente en América Latina, le está dando a estos temas. Lo ven como algo que no les va a tocar en muchos casos, lo ven como solamente para el trabajo, como que, bueno, en mi caso no me va a afectar la inteligencia artificial porque lo mío es algo que la inteligencia artificial no lo va a hacer nunca, y muchos tomándolo únicamente como que fuera en el aspecto laboral. Pero si vemos un poquito a fondo lo que va a pasar con el ser humano en los próximos 5 años, vemos 2 cosas que las acabo de mencionar. Una es el peligro de la pérdida de la realidad, que es algo que sinceramente trasciende todo lo que uno puede hablar de lo que es la inteligencia artificial, porque estamos hablando de la realidad per se. Lo segundo, que la inteligencia artificial, a medida que va siendo cada vez más eficiente, porque va aprendiendo a través del machine learning, que es como su cerebro, que le va generando más contenido en base a lo que nosotros mismos le vamos dando, y va sacando sus propias conclusiones, e inclusive Hipton, uno de los científicos de Google, renunció de Google porque dijo, yo creé el aprendizaje profundo, y el algoritmo del aprendizaje profundo hoy está dando conclusiones que ningún experto en inteligencia artificial
puede, en efecto, deducir por qué llega a esas conclusiones. Entonces, estamos hablando de algo que ni siquiera las personas que han creado pueden dimensionar lo que han creado. Y eso es lo preocupante. Y la media lo toma como que esto es, bueno, me va a afectar en el trabajo y de qué manera. Y otra de las conversaciones que se suele ver mucho en medios de comunicación es cómo se va a incorporar esta extensión del cerebro humano, que es la inteligencia artificial generativa, que ahora pasa a ser interactiva, que va a intimar con nosotros. Y ese es otro punto importante, la intimidad con las máquinas. ¿De qué forma vamos a intimar cada vez más con las máquinas en una sociedad cada vez más depresiva, cada vez más desconectada de lo físico, cada vez menos emocional y más reactiva a lo que ve y sobre todo menos comunicacional, porque vemos un gran problema en la sociedad por la falta de lectura y por la falta de interpretación de la lectura. Tal es así que en un informe de Atlántico, una consultora importante de América Latina manifestaba que en el caso de Brasil puntualmente, solamente el 30% de la población entiende un libro. Y estamos hablando de una de las potencias de América Latina. Y solamente un 12% entiende una línea. O sea que no entiende una línea, perdón. O sea, el 12% de la población no entiende una línea. Entonces, eso me da para pensar que si tenemos todas esas falencias estructurales a nivel educativo, donde el 24% de toda América Latina tiene un título universitario, solamente el 6% habla inglés fluido, y vemos un gran déficit de expertos en tecnología, menos del 2% de toda la población de la región tiene un título en tecnología. Si vemos el escenario macro que tenemos en la región, tenemos las cosas positivas como que tenemos más de 30 unicornios en la región, cosa que es algo bueno, ¿no? Que son empresas tecnológicas que generan ingresos, ¿no? Y que generan puestos de trabajo. Pero lo que vemos también de forma paralela a ese crecimiento, por un lado, algo positivo de todo lo negativo que acabo de mencionar, es que no tenemos cómo cubrir los puestos de trabajo para estas empresas tecnológicas que son unicornios en América Latina. Y lo dijo un informe el año pasado de Infobae, que el 40% de todos los puestos de trabajo en la región no se habían podido cubrir porque había una falencia en expertos en tecnología. Globan está ofreciendo puestos de trabajo por 800.000 pesos en Argentina, por ejemplo, y no está consiguiendo cómo cubrir esos puestos. Entonces, creo que vienen un montón de desafíos juntos y lo que tenemos que hacer, como antes lo mencioné, es no pensar tanto en una revolución industrial como lo venimos teniendo en los últimos 200 años, sino pensar eventualmente en una transformación humana donde tengamos que reinventar nuestros sistemas de creencias, donde tengamos que descubrir otro grado de inteligencia, como puede ser la fusión cerebro-corazón, por ejemplo, o la inteligencia sensorial, que tiene que ver con respecto a la inteligencia corporal, que se ha demostrado en los últimos informes de la revista Science y Nature, que la inteligencia corporal es una inteligencia muy importante en los tiempos que se van a vivir, porque la memoria no va a ser importante en los tiempos que se van a vivir. No va a ser importante el conocimiento, porque el conocimiento, como dije antes, se está duplicando cada vez más rápido. Entonces, ¿en dónde va a estar la prioridad del ser humano? En la intuición, en la imaginación y en la pasión. Porque en un escenario cada vez más complejo, necesitamos de reinventar al ser humano para que ese ser humano se pueda adaptar a ese entorno cada vez más complejo. Esa es la única, digamos, predicción que puedo hacer en el corto plazo y que me preocupa porque no veo ese afán en la mayoría de la población de querer reinventarse y de superarse. Todo un tema. Bueno, la verdad es que lo que vos estás hablando, lo que vos podrías seguir diciendo, es para hacer un programa completo con todo eso. Además porque es tan importante, tan novedoso para mucha gente, que para mí es un orgullo realmente poder tenerte y tenerlo acá. Pero bueno, a pesar de todo eso, tenemos que despedir, tenemos que seguir con el programa. Te deseo lo mejor para este fin de año y espero que nos veamos un poco más seguido. Y no sé si en enero estaremos, pero en cuanto estemos te voy a llamar y te voy a invitar y bueno, cuando puedas, acá estás, sabes que esta es realmente tu familia, tu casa, y así lo siento. Así que así me siento. Te deseo lo mejor del mundo. Muchas gracias. Se les quiere mucho y que tengan un feliz año. Gracias, Cris. Bueno. Me sumo a las palabras